cómo comenzamos con el encuentro de economía de esta semana. Muchas gracias. Esta es la primera vez para los que están conectados que no alcanzan a ver. Es la primera vez desde que inició la pandemia que tenemos un evento híbrido. Estamos conectados cerca de 500 personas en línea en estos momentos y tenemos aquí en el auditorio, en el corporativo, cerca de unas 50 personas. En febrero nos mudamos a este edificio y llegó la pandemia, si todos recuerdan, en marzo del 2020, y desde entonces no habíamos tenido un evento aquí. Entonces es emocionante, ¿no? Que ya estemos regresando poco a poco a la normalidad. Pues bien, en este encuentro de economía vamos a platicar un poco acerca de cómo está el entorno macro a nivel global y cómo está México parado en todo esto, qué tipos de activos se ven atractivos en estos momentos, y vamos a tratar de explicar un poco las causas que hay detrás con todo este ruido que ha sucedido con los conflictos militares entre Rusia y Ucrania, qué implican para las economías. Parece mentira, pero déjenme hacer una recapitulación de cómo arrancó el año. Apenas estamos a mediados de marzo, pero este año parece que ya transcurrió un año completo, ¿no? Entonces, hay que recordar cómo empezó el año. En enero de este año arrancábamos con unas expectativas de crecimiento bastante sólidas a nivel global. Lo que ven en esta gráfica es el PIB para diferentes economías. Están ordenadas de mayor a menor, como se fueron recuperando China, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, el Reino Unido y México. Lo que tienen ahí es la línea negra que se ve en el 100, es el nivel que tenían las economías en el cuarto trimestre de 2019, y esto nos sirve para medir si ya recuperaron niveles prepandémicos la mayoría de estos países o todavía no, qué tan lejos están. Si ven el 2020, se ve una caída generalizada en todas las líneas, en todos los países. Fue el efecto del coronavirus sobre la actividad económica. Entonces, por ejemplo, la línea azul, que es la más baja, en ese momento era el Reino Unido. La línea llega casi al 88. Eso quiere decir que la economía se contrajo 22% en el 2020 y luego poco a poco se fue recuperando, ¿no? El caso de México era parecido, tuvimos una caída de casi el 8.5% y eso se ve en la línea verde. Pero a inicios de este año la expectativa es que la economía siguiera creciendo a tasas bastante aceptables, que la mayoría de los países ya recuperara niveles prepandémicos durante 2022. Y esto gracias pues a todos los estímulos económicos que se estuvieron dando durante la pandemia, ¿no? Al mismo tiempo, estos estímulos económicos se conjugaron con una descoordinación en las cadenas de producción. Pues justo hace un momento les comentaba que aquí tuvimos que parar operaciones, no habíamos pisado este auditorio desde febrero del 2020. Lo mismo pasó un poco con las cadenas de producción. Todos estos buques y cargadores que transportan mercancías desde Asia, Europa, hacia Estados Unidos, que van y vienen a lo largo de los días, también se vieron parados, o sea, se pararon, ya se descoordinó completamente las cadenas de producción. Y entonces, durante 2021, lo que observamos fue que había pocos productos, vamos a decirlo así, no estaba completamente la producción lista y había una gran cantidad de demanda de productos, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, con todos los apoyos que dio el gobierno federal, las personas tenían cheques disponibles para gastar y comprar computadoras, iPads, celulares, casi cualquier instrumento que los ayudara a estar conectados y mantenerse estudiando o trabajando en línea. Todos estos productos se compraron y como resultado, esto fue incrementando los precios. Lo que tienen aquí es la inflación en distintos países. Del lado izquierdo es la inflación en países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa y el Reino Unido. Y del lado derecho, la inflación en países emergentes, que es Brasil, México, Colombia y China. Generalmente cuando uno piensa en inflaciones elevadas, piensa en economías emergentes, lo pueden ver ahí a la izquierda. En 2016, 2017, la mayoría de los países emergentes tuvimos episodios de inflaciones al alza. En México el 2017 fue el famoso gasolinazo, ¿no? Donde se liberan los precios de la gasolina y hace que la inflación se nos vaya a cerca de 6.5% en 2017. Es más raro ver inflaciones tan altas en países desarrollados y esto se debe a que hay una combinación. Por un lado, el tipo de productos que se demandan en estas economías están más asociadas a servicios, los cuales no se ven afectados con variaciones tan fuertes en las canastas de consumo, en los precios, mientras que en los países emergentes, la mayor parte de la canasta que consumen los hogares están más relacionados hacia energía o hacia alimentos,
y los cuales cada vez que hay algún efecto, digamos, sequía, por ejemplo, en los alimentos, vemos que los precios de estos productos suben. Cuando hay incrementos en los precios de los energéticos, sucede un poco lo mismo, y esta es una de las razones por las cuales las economías emergentes tienen inflaciones mucho más volátiles que las economías desarrolladas. Pero en 2021, pues prácticamente todos experimentamos un incremento generalizado en los precios. Y luego, ya por ahí de febrero de este año, justo cuando comenzábamos a ver que los problemas en las cadenas de distribución comenzaban a solucionarse, lo que tienen ahí es los costos de transporte terrestre en los Estados Unidos, que es la línea dorada. Pueden ver que desde mediados del 2020 más o menos tiene una tendencia creciente muy fuerte. Y en la línea azul son los costos de transporte marítimo en 20 rutas globales a nivel mundial, ¿no? Y también es un poco la misma historia. Cuando llega el COVID, que se cierran algunos puertos, comienzan a incrementarse estos costos de transporte, y dado que es más costoso traer productos desde otros países o traer componentes para armarlos en el país y venderlos, pues esto se fue transmitiendo a la inflación. En los últimos meses parecía ya que comenzaba a corregirse esto. Los países, gracias a la vacunación en Europa y en Estados Unidos y también en el occidente, vimos que la llegada de Omicron no afectó tanto a las economías. Afortunadamente las muertes no se elevaron tanto como en el caso de Delta o como a finales de 2020, y entonces había expectativas de que estas inflaciones comenzaran a ceder a nivel global. Sin embargo, pues ya en marzo hemos presenciado dos temas que van a hacer que la inflación se mantenga elevada en el resto del 2022. El primero de ellos es que otra vez el COVID comienza a ser tendencia en China, ¿no? Lo que tienen aquí es los contagios, nuevos contagios por millón de habitantes en diferentes partes del mundo. La primera columna es el continente americano, está Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. En la parte del centro, Europa, tenemos a Alemania, Francia, Italia y España. Y a la derecha tenemos el continente asiático, China, Japón y Corea. Tanto en Europa como en América, lo que ven estos picos tan grandes en los contagios es la llegada de Omicron. Tuvo un incremento acelerado en los contagios. Afortunadamente, las vacunas hacían que los efectos fueran menos graves para las personas, y eso permitió que las economías se mantuvieran abiertas. Eso no es del todo cierto para Asia. Asia, desde que llegó el coronavirus, tuvieron una estrategia de cero contagios, ¿no? Lo cual implica que cada vez que hay un incremento de contagios en una ciudad, lo que hacen es encerrar a toda la población para cortar de golpe la transmisión del virus. También en Asia, la aplicación de las vacunas no fue tan rápida como en Europa o como en América, debido a que los organismos de salud de estos países querían hacer sus propias pruebas y se tardaron en aprobar las vacunas. Y esto lo que ha ocasionado es que cada vez que aparece una nueva variante, nosotros en el continente, en Occidente, vamos a llamar, se registran incrementos acelerados en contagios y luego caen. Lo que ellos hacen es encerrar a la población, y justo en esta semana se está dando a conocer que China ha encerrado a cerca de 50 millones de personas, ha cerrado nuevamente dos de los puertos más importantes del mundo, el de la provincia de Shenzhen, que es el tercer puerto, el puerto más grande a nivel global, otra vez está cerrado por cerca de 2 semanas, y esto lo que hace es que otra vez la problemática que habíamos discutido anteriormente, donde el flujo de mercancías comienza a alentarse otra vez, pues vamos a tener esos efectos de nueva cuenta durante marzo y posiblemente durante abril, haciendo que la inflación sea más difícil que baje en los siguientes meses. El otro tema, la invasión de Rusia a Ucrania. Pues no voy a explicar aquí los antecedentes históricos de por qué se da este contexto, sino vamos a evaluar un poco qué impactos en la economía tienen. Lo que ven en el mapa, las líneas negras, son los gasoductos que van desde Rusia y que surten a la Unión Europea, los ductos de gas natural. Vean que algunos de ellos atraviesan por Ucrania, que ahí lo resalté en rojo, es la parte marrón que está dentro del mapa. Y los porcentajes y los colores verdes indican qué tanto dependen los países europeos del gas de Rusia. Por ejemplo, Alemania depende el 40% del consumo de gas natural viene desde Rusia, Francia el 18% y Italia, por ejemplo, el 20%, ¿no? El Reino Unido, que es la isla que está ahí arriba, prácticamente no tiene dependencia del gas ruso. Esto es importante porque con la invasión de Rusia sobre Ucrania, los distintos países han aplicado sanciones que se han traducido en mayores precios de materias primas y va a crear, como les decía hace un momento, más problemas de inflación prolongada a lo largo de los meses.
Hay distintas medidas, en todas ellas casi están coordinados completamente Estados Unidos y Europa, como son las sanciones para que algunos bancos no puedan acceder al sistema de pagos internacional, que se llama SWIFT. Otras sanciones implican bloquear la inversión en tecnología rusa, en desarrollo de nuevos campos energéticos o comprarles armamento, ¿no? Donde se han descoordinado un poco es en el penúltimo renglón, que es la compra de energía por parte de los países europeos para Rusia. Estados Unidos y el Reino Unido, dado que no dependen de Rusia, ellos dijeron, a partir de este momento se prohíbe la compra de petróleo y de gas ruso, mientras que los europeos no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque la razón es que si cortan de golpe la transmisión de energéticos, número uno, tendrían un problema muy serio de desabasto, tendrían apagones en diferentes países, y la segunda es que pues presionaría todavía mucho más los precios de los energéticos y la inflación en esas regiones, ¿no? Por eso Europa no se ha unido a este movimiento. Tienen un plan para comenzar a desligarse un poco de las energías que vienen desde Rusia, pero eso va a tomar un par de años, no va a ser tan rápido. Entonces, en el Inter, lo que estamos observando es que en todos estos productos donde Rusia y Ucrania son productores importantes de materias primas, hemos visto incrementos generalizados en los precios. Ahí les puse qué tanto representan Rusia y Ucrania en conjunto de la oferta mundial de metales, que está en gris, de productos agrícolas, que está en verde, y de energéticos, que está en un azul muy oscuro. Y la razón por la que sumé a los dos países es porque pues, Rusia no puede exportar por las sanciones y Ucrania no puede exportar porque está en medio de la guerra, ¿no? Pero pueden ver que, por ejemplo, el paladio, el níquel, platino y titanio son metales un poco raros que se usan en la fabricación de equipos electrónicos. Eh, es una parte importante de la producción que representan estos dos países, y en un momento les enseñaré las gráficas de estos precios. Al igual que el trigo, el maíz y así como el petróleo y el gas. Este incremento del trigo, de hecho, es muy importante y hay que estarlo monitoreando porque podría generar inestabilidad política en algunas regiones, por ejemplo, de África. Pensando un poco en Egipto, la mayoría del trigo que consumen y que fabrican el pan, que es como para nosotros la tortilla, no es un insumo esencial para el día a día. La mayor parte del trigo lo traen desde Ucrania y desde que comenzó a subir el precio de forma tan acelerada, comienza a haber malestar social porque no pueden acceder a la misma cantidad de pan que tenían antes, y esto es una semilla para que pueda haber problemas políticos, ¿no? Del lado derecho, los metales, ahí tienen los precios del paladio y del níquel, que el níquel tuvo un incremento aceleradísimo porque es un componente que se usa en el desarrollo de baterías de autos eléctricos. Entonces, con el cierre de estas exportaciones, hemos visto cómo han repuntado fuertemente todos estos costos. ¿Y por qué es importante medir las materias primas? Bueno, la razón es que es un componente esencial en la canasta de consumo de los hogares. Lo que tienen en la izquierda, la línea negra, es la inflación en Estados Unidos, y la línea gris es el precio del petróleo en niveles tal cual, ¿no? Y pueden ver que hay una relación muy clara. Prácticamente la inflación en Estados Unidos, cuando se sube del 2%, es porque algo pasó en los precios del petróleo, y cuando llega a bajar es también la misma razón, algo le pasó a los precios del petróleo. Entonces, la economía en Estados Unidos incorpora muy rápido estos choques, y lo que esperamos en los siguientes meses es que, dado el incremento que hubo en el precio del energético, comencemos a ver tasas de inflación elevadas en Estados Unidos, que ya actualmente están en cerca de 7.8, probablemente lleguen a 8 cuando salga el dato de marzo, y luego a partir de ahí comiencen a bajar a un ritmo muy, muy lento. Pensamos nosotros que para el 2022 la inflación en Estados Unidos terminará en 5.3% y el 2023 en 3%. Esto implica que serían 3 años consecutivos en los cuales la inflación está arriba de la meta de la Reserva Federal, ¿no? Arriba del 2%. Y esto es muy relevante para países como México, ya que pues no solo le afecta a la población americana, ¿no? El que la inflación en Estados Unidos esté subiendo. La razón es que al estar conectados nosotros con los Estados Unidos, hay un intercambio de mercancías que van y vienen, y entonces, si allá hay inflación, al momento que nosotros compramos productos, estamos importando esos precios más altos. Y eso lo ven en la gráfica a la derecha. Lo que tienen ahí son los precios de exportación, es decir, qué tanto van cambiando los precios de los productos que envía a Estados Unidos al resto del mundo, entre ellos México, y pueden ver que actualmente traen una tasa de inflación de casi el 15%, ¿no? Entonces, una parte de la inflación que estamos viendo en México proviene justo de estos mayores precios que hay actualmente en los Estados Unidos.
junto con la revisión a la inflación que se está haciendo en diferentes encuestas, van a comenzar a ver que la mayoría de las encuestas en las noticias comienzan a hablar de inflaciones más persistentes y más duraderas. Otro efecto que podremos ver es que comenzarán a revisarse a la baja las expectativas de crecimiento en distintas economías. Lo que tienen aquí es la encuesta de Focus Economics. Del lado izquierdo en azul son los países desarrollados, del lado derecho países emergentes, y vean cómo desde enero comienza a revisarse poco a poco a la baja la expectativa de crecimiento en Estados Unidos. Andaba en 3.9, ya está en 3.7, hace un momento acababa de ver, ya está en 3.6. Nosotros esperamos que Estados Unidos crezca cerca del 3%. En Europa, la expectativa estaba cerca del 4.2 a arranque del año. Ahorita está en 3.9, nosotros pensamos que va a ser 1.1 porque Europa va a recibir todos estos golpes muy fuertes de todo lo que está presentándose en Europa. Y la razón detrás de por qué se hacen estas revisiones en las expectativas de crecimiento es esta gráfica, ayuda a explicar bastante. Si uno ve los precios del petróleo a lo largo del tiempo, uno puede sacar una tendencia de largo plazo, es decir, cómo se comportan a lo largo del tiempo los precios del petróleo. Eso es la línea que está en el cero. La línea negra que tienen ahí es la tendencia de largo plazo. Luego, la línea azul que sube y baja es qué tanto se desvían los precios del petróleo de esta tendencia. Hay momentos en que los precios del petróleo están por debajo de la tendencia, hay momentos en que están por arriba. Las regiones grises representan cada vez que hay una recesión en los Estados Unidos. Y de la gráfica pueden ver que cada vez que los precios del petróleo se desvían cerca de 40% de su tendencia de largo plazo, lo que comenzamos a ver es que hay más probabilidad de una recesión. Actualmente los precios están cerca del 25% desviados de su tendencia, por arriba, por lo cual, por el momento nosotros no estamos anticipando una recesión, pensamos que habrá menos crecimiento, pero no una recesión. La razón que hay detrás de todo esto es, si estamos en una economía donde va avanzando la productividad, los precios van incrementándose poco a poco, entonces las empresas pueden ajustar sus procesos de producción a mayores costos, le transfieren ese incremento de costos a los consumidores y ahí va la economía poco a poco. Sin embargo, si es un incremento súbito en los precios del petróleo, es más difícil para las empresas poderse ajustar. Imagínense que de golpe tienes un incremento en los insumos del 30%, lo que haces primero es reducir la producción, le traspasa cierto incremento a los consumidores, pero al darse un incremento rápido, pues los hogares comienzan a reordenar su gasto y comienzan a ser más selectivos y eso poco a poco es lo que va generando la recesión económica, ¿no? Entonces, es muy importante comenzar a medir esto en los siguientes meses. Ahora, ya metiéndonos un poco más a mercados, habiendo platicado cómo está el contexto internacional, pues sigue preguntarse qué va a hacer la Reserva Federal, ¿no? La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, es la institución monetaria más importante a nivel global, ya que lo que hagan ahí tiene repercusiones en todos lados, en todas las bolsas, en todas las materias primas y en todos los activos financieros por lo general. Déjenme les platico esta gráfica. Esta línea negra que ven aquí es los activos que tiene la Reserva Federal en cada momento del tiempo. Si uno ve una hoja de balance, tienes activos y pasivos. Cuando la economía va muy bien, la Fed no necesita dar estímulos económicos y tiene las tasas en terreno positivo. Sin embargo, cuando llega una recesión por sorpresa, como sucedió en el 2008, como sucedió ahora en el 2020, los bancos centrales lo primero que hacen es llevar las tasas al 0%, que es la línea dorada que tienen ahí. Después de la crisis financiera del 2008, las tasas se mantuvieron en 0% por un largo periodo de tiempo. Casi 10 años estuvieron en tasas de cero. Y una vez que se les acaba esa herramienta, ya no pueden bajar más la tasa de referencia, lo que hacen es comenzar a inyectar liquidez a los mercados. ¿Cómo hacen esto? Van con los bancos y les dicen, ¿sabes qué? Te voy a comprar los bonos que tengas. La Reserva Federal recibe bonos y le da dinero a los bancos para que con ese dinero puedan comenzar a hacer préstamos y a reactivar la economía. Entonces, ese incremento en la tenencia de bonos de la Reserva Federal se ve en la línea negra, cómo va incrementándose poco a poco los activos. Llega el momento en el cual ya no es necesario tener estos apoyos porque la actividad económica se ha recuperado lo suficiente y ahora lo que sigue es dejar de inyectar liquidez y generalmente eso se transmite en que los activos comienzan a aplanarse. Eso lo vimos ahí de 2014 a 2019, ya no inyectan liquidez y comienzan a subir las tasas de referencia, que es la parte de la joroba que ven ahí de 2017 al 2020, ¿no?
Actualmente, lo que hemos observado es que ya la semana pasada la Reserva Federal dejó de inyectar liquidez. Ya los mercados a partir de la semana pasada están solos. Aunque no lo crean, todas estas caídas que hemos visto en las bolsas desde febrero hasta la fecha se daban aún y cuando la Reserva Federal estaba inyectando cerca de 120 mil millones de dólares cada mes. Actualmente ya no está ese recurso, por lo cual esperamos que el balance se mantenga plano de aquí en adelante y lo que sigue es que la Fed comience a subir las tasas poco a poco, ¿no? ¿En qué se traduce esto en los mercados? Bien, nos gusta pensar cuando hablamos de economía que hay diferentes, digamos, partes del ciclo económico que le benefician a ciertos activos y hay otras partes del ciclo económico en las cuales son otros los activos financieros que se ven beneficiados. Entonces, déjenme les explico este cuadrito que está aquí. Si uno ve la región verde de mayor crecimiento, mayor inflación, esa es la etapa en la cual la actividad económica estuvo de mediados de 2020 hasta noviembre, hasta enero del 2021, perdón, de noviembre de 2020 hasta agosto de 2021, ahí estuvimos con todos los apoyos que se dieron por parte del gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, el gobierno de Europa. Lo que eso generaba es que tuviéramos un crecimiento económico acelerado y mayor inflación. Y en ese ambiente en particular se ven beneficiadas prácticamente las empresas que son más, digamos, más de mayor crecimiento, aquellas empresas que acaban de aparecer en el mercado, que tienen una posibilidad de crecimiento muy grande y en medio de todas ellas van el sector tecnológico, ¿no? También empresas pequeñas se ven beneficiados en ese entorno, el sector de tecnología, el sector industrial, consumo discrecional. Consumo discrecional se refiere a todas estas empresas que venden bienes de lujos, automóviles, es decir, donde las personas cuando sienten que están seguras en su empleo, que van a tener buen ingreso y que van a poder pagar sus créditos, van y consumen este tipo de bienes, pues ahí también se ven beneficiadas esas empresas. Luego comenzamos a entrar a un periodo en el cual comenzamos a ver menos crecimiento, pero todavía vemos inflación. Ahí estuvimos entre septiembre del 2021 y estamos ahora hasta marzo de 2022. El crecimiento económico poco a poco ha ido acelerando, la inflación sigue presionada al alza y lo que vemos que se ve mejor ahí son empresas con más baja volatilidad, mucho menos enfocadas al crecimiento, más enfocadas al valor. Por ejemplo, podemos pensar en una empresa que es defensiva, tipo Walmart, que vende productos que las familias van a consumir, haya crisis o no, la gente va y consume alimentos porque es una necesidad diaria. Entonces, ese tipo de empresas se ven beneficiadas en esa parte del ciclo donde estamos actualmente. Vamos a llegar a otra parte del ciclo a partir de abril de 2022, donde los activos que más destacan en ese momento son activos de baja volatilidad, de calidad. El dólar se ve favorecido en ese ambiente. Las deudas de largo plazo, es decir, bonos de muy largo plazo también suelen verse favorecidos. Y seguimos pensando que habrá algunos temas que fueron muy relevantes a raíz de la pandemia que será difícil que su tendencia cambie en los siguientes años. Y estos son biotecnología, porque no solo es importante el desarrollo de las vacunas contra el COVID, sino todos los avances que se han dado alrededor de esto, la tecnología que se utilizó en el desarrollo de vacunas ahora se está empleando para encontrar soluciones al Alzheimer, al SIDA, al cáncer, y todos esos desarrollos pensamos que van a seguir estando vigentes en los próximos años. Y también hay un proceso que es lógico, el de automatización. Si ya nos dimos cuenta que tener fábricas en China no es lo más eficiente porque si llega un virus, rompe las cadenas, hace difícil que produzcamos y eso genera más problemas, pues entonces ahora lo que estarán buscando la mayoría de las empresas es automatizar sus procesos, los robots no se enferman, los robots no están en cuarentena y es posible que vayamos que esa tendencia siga a lo largo del 2022, 2023. ¿Y cómo nos damos cuenta si en verdad estas ideas o este cuadrante que platicamos ahorita funciona o no? Lo que tienen aquí es un poco ir mapeando si estamos en ese entorno o no y si está funcionando la idea. A la izquierda lo que tienen es el S&P 500 dividido entre empresas de alto riesgo, o sea, las que más crecen, y empresas de alto valor, las de bajo riesgo. Cuando el índice, la línea, va hacia arriba, quiere decir que los inversionistas favorecen empresas de más riesgo y cuando el índice va hacia abajo, quiere decir que las inversionistas favorecen empresas de mayor protección. Entonces, a lo largo del 2022 lo que hemos visto es un avance en las empresas de protección y del lado derecho lo que tenemos es otra vez el S&P 500 dividido entre empresas de crecimiento
es decir, aquellas que necesitan endeudarse para poder fabricar más plantas, más tiendas y con eso que haya mayor consumo, contra empresas de valor que son más tradicionales, como les comentaba hace un momento, Walmart es un negocio mucho más tradicional y es la misma idea. Cuando la línea azul comienza a subir, los inversionistas prefieren empresas de mayor riesgo, de mayor crecimiento, y cuando la línea comienza a bajar, prefieren empresas de mayor valor y de bajo riesgo, y es lo que ha funcionado en 2022, es lo que hemos visto que en los últimos meses ha estado corriendo en los mercados, ¿no? En específico, hay algunos sectores como pueden ser consumo básico, como pueden ser servicios públicos, algunos materiales, son aquellas empresas que se han visto más beneficiadas en ese entorno. Y hace un momento les comentaba también, en el cuadrante veíamos que en este entorno en el cual estamos transitando, el dólar es uno de los activos financieros que se ve más beneficiado debido a dos cosas. La número uno es que usualmente cuando llegamos a esta parte del ciclo, la Reserva Federal ya no está inyectando liquidez a los mercados, como está pasando actualmente. De hecho, se espera que a finales del 2022 comience a retirar liquidez. Entonces, pensemos que estamos aquí todos, ¿no? Hay una gran cantidad de dólares, entonces eso hace que el tipo de cambio esté bajo. Y si de repente llega la Reserva Federal y comienza a retirar los dólares, lo que hace es que escaseen y eso hace que el resto de las monedas comiencen a perder valor frente al dólar. A la izquierda tienen dividido la cotización del dólar frente a economías emergentes, que es la línea azul, frente a economías desarrolladas, y cada vez que la línea sube, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo. Después de este incremento tan fuerte que hubo con la llegada del coronavirus, había mucho nerviosismo, no sabíamos qué iba a pasar en las economías, el dólar se fortaleció y una vez que llega la Reserva Federal e inunda los mercados con dólares, el dólar comienza a bajar, pierde valor, el tipo de cambio bajó desde los 25 pesos por dólar hasta los 20 y actualmente lo que hemos estado viendo es que después de ese episodio raro del coronavirus, el tipo de cambio ha recuperado esta tendencia de depreciación que tiene marcada desde mediados de 2017 hasta la fecha y lo que nos hace pensar que hacia adelante el tipo de cambio pues terminará por ahí de 21.90 al cierre del 2022, que es más o menos el punto medio que se proyecta ahí de ese canal de las líneas rojas que están viendo, ¿no? Entonces, para recapitular un poco, lo que estamos observando en los mercados es la respuesta a riesgos que están apareciendo en la parte geopolítica que incrementan los precios de materias. Eso hace que la inflación suba y entonces ahora los bancos centrales se encuentran atrapados, dado los niveles tan altos de inflación que hay, no tienen de otra más que comenzar a retirar liquidez, a subir las tasas, con la expectativa de que con el paso de los tiempos, cerca de 12 meses, 6 meses, comencemos a ver que la inflación comienza a bajar. Es muy importante entender por qué los bancos centrales quieren combatir la inflación. O sea, ¿de dónde sale esta idea? ¿Por qué es tan relevante? Y la respuesta es que cuando uno quiere planear a largo plazo, lo primero que se pregunta es dónde van a estar las tasas, ¿no? Si uno quiere hacer una inversión a 30 años, por ejemplo, construir una planta, lo primero que tienes que hacer es calcular la tasa de retorno, qué tanto vas a ganar con esa construcción, ese proyecto, y lo comparas con las tasas de mercado. Si las tasas, vamos a decir, de un bono te paga más, pues ¿para qué arriesgas tanto? No inviertes y te quedas en el bono, lo compras y ahí te quedas, ¿no? ¿Qué pasa si no sabemos dónde van a estar las tasas? ¿En cuánto van a estar dentro de 2 años, de 5 años? ¿En 10, en 20, en 30, en 40, en 50? Si no sabemos, entonces esta incertidumbre se traduce en que la inversión comienza a bajar y el crecimiento económico se deteriora. Entonces, lo que quieren los bancos centrales es mantener bien anclada la expectativa de inflación de largo plazo. En el caso de Estados Unidos, 2%, en el caso de México, 3%, porque al tener los inversionistas esa seguridad de que los bancos centrales actuarán para que la inflación en largo plazo esté en las metas, lo que permite hacer es que podamos planear proyectos de inversión y decir, si dentro de 5 o 6 años la inflación está entre 3 y 4%, entonces mi proyecto demanda una tasa de retorno de tanto por ciento, ¿no? Esa seguridad o esa confianza que dan los bancos centrales es lo que hace que estén enfocados actualmente en luchar contra la inflación, no importando que en el corto plazo tengan que sacrificar un poco menor actividad económica, lo que ellos quieren es mandar la señal de que la inflación estará anclada en el largo plazo. Entonces, esa es la parte global y de mercados. Ahora vamos un poco para ver qué está pasando en México, ¿no? En México, lo que tenemos es un cambio estructural, diría yo, en la parte de inversión. Lo que tienen a la izquierda
es el Producto Interno Bruto de México, el famoso el PIB. Está en niveles, la línea del 100 está el nivel que teníamos en el cuarto trimestre del 2019, y ahí podemos mapear perfectamente cómo se cayó la economía cuando llegó el coronavirus, como les decía, casi 18% en el segundo trimestre del 2020, y luego cómo se fue recuperando, ¿no? Estamos muy lejos de regresar a niveles prepandémicos aún. A lo largo del año esperaríamos entre 2020, finales de 2022, mediados de 2023, que lleguemos a los niveles que teníamos en 2019, pero lo más importante y lo que hay que destacar es que estamos todavía mucho más lejos de alcanzar los niveles que debería tener la economía si hubiéramos seguido creciendo al 2.5%. Ese dinamismo que tenía la economía mexicana, que crecíamos 2.5 cada año, se rompió desde la llegada de Trump, y la razón fue que, si se recuerdan, Trump amenazaba con quitarnos el TEMEC, el Telecán en ese momento, romper la exportación de productos, y toda esa incertidumbre se reflejó en que los inversionistas internacionales pues no sabían si era buen momento de invertir en México o no. ¿Qué tal si dedicaban 20,000 millones de dólares para construir una planta y a la vuelta de un mes cancelaban el tratado y ya no tenían los beneficios que ellos esperaban? Y todo este tipo de incertidumbres va haciendo que la inversión se vaya rezagando. Lo tienen a la derecha, llega el coronavirus y le pega mucho más, ¿no? La línea negra es la inversión total que hay en México como porcentaje del PIB. Actualmente estamos cerca del 18%. La línea dorada es la inversión privada, actualmente cerca del 16%. Y la línea azul es la inversión del sector público, cerca del 2.5%. Y pueden ver que mientras la pública tiene una tendencia a la baja desde el 2009, cuando empiezan todos estos problemas con Pemex, lo que hacen es dejar de invertir en el desarrollo de nuevos pozos y de infraestructura, mientras que el sector privado, desde 2016, con la llegada de Trump, vemos esta tendencia a la baja. Y si uno se pregunta dónde están dejando de invertir o cuál es algún sector que se está salvando de esta tendencia, la respuesta está en la gráfica a la derecha. Es un poco la misma idea. Los componentes de construcción residencial, los componentes de construcción no residencial se refiere al desarrollo de carreteras, puertos, vías ferrocarriles, la infraestructura. Y finalmente, la maquinaria nacional. El único componente que ha regresado a niveles prepandémicos y que está creciendo es la línea azul clara, que es la maquinaria importada. ¿A qué se refiere la maquinaria importada? Pues imagínense ustedes que México y Estados Unidos son una fábrica que produce en conjunto. No somos un país que le vende productos terminados al otro para que los consuma. En realidad somos una empresa que está dividida por una frontera imaginaria, pero en la producción, por ejemplo, de automóviles, los automóviles van y vienen. Se ha calculado que cerca de 16 veces entran y salen de la frontera estos automóviles, se terminan de armar en algún país, pero en general este comercio que hay en el desarrollo de productos y luego finalmente en las ventas tiene que reflejarse en que para producir ciertos componentes tenemos que importar maquinaria de Estados Unidos, fabricar algunos productos, regresarlos a Estados Unidos, allá complementan el proceso, y en general así funciona el proceso de producción entre México y Estados Unidos, y es por eso que la inversión de maquinaria importada es el único componente que está arriba de niveles prepandémicos actualmente. A pesar de este panorama tan desafiante que se ve en la gráfica que les enseñé hace un momento, pensamos que de corto plazo la economía va a seguir siendo impulsada por el sector exportador y por la recuperación en el consumo de los hogares. Primero, en la parte de exportación, déjenme les muestro la gráfica a la izquierda. Lo que tienen ahí son las exportaciones manufactureras de México, y lo que hicimos fue un ejercicio para ver qué tan rápido se estaban recuperando frente a otros episodios de crisis, ¿no? La línea gris es la crisis del 2000-2001. Si recuerdan, cuando llega todo este episodio de las Torres Gemelas, las economías entran en recesión, la Fed hace la receta de siempre, lleva las tasas a cerca del 0%, y eso se traduce en que las manufacturas caen y tardan cerca de 3 años para recuperar los niveles que tenían antes de que iniciara esa recesión. Tenemos la línea dorada, que es la crisis financiera del 2008. Cuando llega la crisis financiera de 2008, las exportaciones manufactureras se caen hasta 30%, y luego comienzan a recuperarse, y a la vuelta de un año y medio ya estaban otra vez en los niveles previos a la crisis. Y luego tenemos el 2020, que es el coronavirus, la línea negra, donde tuvimos una caída de casi el 50% en las exportaciones manufactureras. Fue una caída muy rápida, pero también salimos muy rápido de ese episodio,
gracias a que en Estados Unidos estaban todas estas inyecciones de liquidez, hacían que los hogares consumieran más y al consumir más demandan más productos desde México y eso nos ayudó a recuperar la actividad económica mucho más rápido de lo que hubiéramos esperado, ¿no? Entonces, pensamos que ese proceso va a seguir vigente a lo largo del 2022. El sector manufacturero va a ser, digamos, el motor para echar a andar a la economía nacional. Del otro lado, tenemos el consumo de los hogares. Cuando llega la pandemia, pues esto me parece que todos estamos familiarizados con ellos, cambiaron nuestros patrones de consumo, ¿no? Antes íbamos al cine, a restaurantes, íbamos a distintos servicios, llega la pandemia y de golpe ya no podemos asistir a ellos, están cerrados y lo que ocasiona es que los servicios recreativos, que es la línea roja que tienen ahí, casi se fueron al 10%, cayeron 90% durante la pandemia. Y la recuperación ha sido muy lenta por dos motivos. Número uno, porque al principio no teníamos una vacuna, entonces cada vez que llegaba una nueva ola de contagios, lo que hacía el gobierno era cerrar otra vez las actividades, quedarnos otra vez en casa y eso dificultaba la recuperación del consumo interno. Conforme han llegado las vacunas, se han aplicado, ya la mayoría de los adultos en México tenemos al menos 2 vacunas, que hemos recibido 2 vacunas. Eso ha permitido que con la llegada de Omicron ya no se cerraran las actividades, los cines permanecieron abiertos, los restaurantes permanecieron abiertos y pensamos nosotros que a lo largo del 2022, conforme estas olas de contagio vayan teniendo menor impacto en la actividad económica, los hogares van a poder comenzar a consumir más el tipo de servicios que habían dejado de consumir durante la pandemia y eso en el comparativo te debe de ayudar para que tengas algo de crecimiento este año, ¿no? Que nosotros estimamos estará cerca de 1.5%, las encuestas lo tienen en 2%, y la razón por la cual nosotros lo estamos viendo un poco más bajo es porque ya incorporamos todos los choques que les platiqué hace un momento de las cadenas de producción, de mayores costos del petróleo, y me parece que en las siguientes semanas van a estar escuchando en la radio, en la televisión, que esas expectativas económicas comienzan a acercarse hacia el 1.5%, que es algo que esperamos suceda en las siguientes semanas, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. En este año seguiremos dependiendo de Estados Unidos para crecer y poco a poco irá mejorando el consumo de los hogares. Algo que vale la pena destacar de esa gráfica, se ven bastantes líneas, pero si ven la línea verde, es el consumo de automóviles, iba bastante bien en 2021 y luego en 2022 ha comenzado a descender. Eso se debe a 2 factores. Número uno, si los precios de todos los bienes están incrementando, entonces eres más cuidadoso al momento de gastar, planeas mejor tu consumo, tal vez no compras el automóvil ahorita y prefieres otras cosas. Y la segunda es que debido a que las cadenas de producción todavía no están fuertes, hay escasez de automóviles, ¿no? Los que hayan querido ir a comprar un automóvil se darán cuenta que ahorita si van a la agencia es poco probable que les entreguen el automóvil inmediatamente, van a tener que entrar a una lista de espera y esto hace que el sector automotriz vaya bastante lento al arranque de este año. Y otro sector que creo que vale la pena destacar ahí es el de servicios de salud, de medicamentos, que obviamente con la llegada de la pandemia no se detuvo su consumo, al contrario se aceleró y son de los pocos sectores que les ha ido bastante bien aquí en México. Ahora, hablemos un poquito de inflación. Ya hablamos de crecimiento económico para el país, de lo que estamos esperando. Ahora, ¿qué implica esto para términos de inflación? Si se acuerdan, hace un momento les enseñé la gráfica de los precios de exportación de Estados Unidos, que es cómo cambian los precios de aquellos productos que le vende Estados Unidos al resto del mundo. Lo que tienen aquí a la izquierda, la gráfica dorada, son los precios de importación de México, es decir, cómo están cambiando los precios de los productos que compramos nosotros al resto del mundo. Y dada esta cercanía entre México y Estados Unidos que les comenté hace un momento, lo que vemos allá es que los precios de exportación estaban en 15% y los precios de importación en México están en 15%. Es decir, gran parte de la inflación que se está registrando en México la estamos trayendo desde los Estados Unidos con componentes más caros. No es el único motivo del por cual la inflación está tan alta. Hemos visto también aquí en México que la inflación ha comenzado a cambiar un poco de patrón desde que terminó la pandemia. Cuando llega la pandemia, si se acuerdan, hubo una gran deserción de estudiantes de escuelas privadas, se fue a escuelas públicas y lo que vimos, y era muy raro observar, es que, por ejemplo, las colegiaturas se mantuvieron estancadas a lo largo de 2 años, no hubo incrementos, los incrementos que nosotros esperábamos cada agosto, más o menos es cuando se dan estos incrementos fuertes, no se habían dado y ahora ya en el 2021, en agosto de 2021, comenzamos a ver que otra vez las colegiaturas comienzan a incrementar. Entonces, no solo es inflación que viene desde Estados Unidos, también comienza a haber
algunos factores internos que hacen que los precios comiencen a subir. Y esperamos que la inflación alcance su punto más alto por ahí de marzo de este año. Va a andar cerca del 8% posiblemente. Algo que hemos notado recientemente en la primera quincena de marzo es que los precios del gas LP y de las gasolinas están incrementando de forma acelerada a pesar de que haya subsidios. El mercado internacional está presionando al alza y eso nos hace pensar que en marzo tendremos una inflación bastante cercana al 8%, ¿no? Cuando uno piensa en inflación, también es importante ver los efectos de segundo orden, es decir, cómo se transmiten esos mayores incrementos de energéticos hacia otros productos. Entonces, para que se den una idea un poco lo que hacemos nosotros en la parte de economía, eh, tenemos unos robots que construimos que van y miden precios en toda la República. Todos los días tenemos cerca de 80,000 precios al día que sacamos de distintos productos, los metemos en un modelo y sacamos un pronóstico de inflación. Lo que hemos notado es que cada vez que incrementan los precios de las gasolinas, incrementan también los precios de los productos agrícolas. Y la razón es que en México la mayoría de los productos agrícolas se transportan a través de camiones, ¿no? Entonces, si sube el precio de la gasolina, le aumentan ese costo a los productos agrícolas. La segunda es que cada vez que incrementa el precio del gas LP, también incrementa el precio de algunos alimentos. Pensemos en la calle, los puestos que están en la calle, generalmente los que venden tacos, tortas, tamales, cualquier producto que vendan en las calles, tienen por lo general un tanque de gas ahí al lado para que esté prendida la estufa, ¿no? Entonces, cada vez que vemos incrementos en los precios del gas, se transmite en mayores precios de estos tipos de alimentos. En INEGI, que es la Agencia de Estadísticas de México, le llaman tacos, tortas y loncherías, es como ellos le conocen. Entonces, esa inflación también viene al alza. Y por último, lo que hemos estado observando también es que los precios de algunas mercancías alimentarias continúan subiendo, pues por toda esta descoordinación que ya les platiqué hace un momento, ¿no? Entonces, hay que estar revisando el dato cada vez, pero en general esperamos que haya un regreso bastante lento de la inflación en este 2022. Pensamos que terminará el año en 6% y que en el 2023 estará abajito del 4%, pero aún así también habrán sido 3 años en los cuales tenemos inflaciones muy por arriba de la meta del 3% de Banco de México. Y entonces, como les platiqué hace un momento, los bancos centrales no les gusta luchar contra la inflación nada más porque sí, es porque quieren mantener ancladas las expectativas de inflación. Y lo que estamos esperando es que Banco de México tenga que subir la tasa de referencia en la primera mitad del 2022 para luchar contra la inflación y en la segunda mitad del 2022 para seguir siendo atractivos, ¿no? Ahorita les explico a qué me refiero. Pero lo que ven aquí es la línea azul, es la tasa de referencia en México, la que está bastante ligada a los CETES. Si alguno tiene una inversión en CETES, podrá ver que sigue de cerca este comportamiento. En periodos en los cuales la tasa comienza a subir, la inversión en bonos, en renta fija, en CETES, tiene minusvalías y cuando las tasas comienzan a bajar, tienen ganancias un poco mayores, ¿no? Y la línea dorada es la inflación, los periodos de inflación que hemos visto en México. Las líneas grises es cuando hay inflaciones menores de 3% en el país. Actualmente, pensamos que en la siguiente reunión de política monetaria, el 24 de marzo, Banco de México incrementará otra vez 50 puntos base la tasa de referencia, llevándola de 6 a 6.50. Y luego, en la segunda parte del año, irá incrementando en 25 puntos base para ser competitivo con la Reserva Federal. La razón que hay detrás de este pensamiento es, imagínense que son un inversionista internacional y son un fondo de pensión que quieren sacar rendimientos para sus clientes. Entonces, si Estados Unidos tiene la tasa en 0 y México la tiene en 6, pues en estos momentos inviertes en México. Si México no incrementara las tasas, pero Estados Unidos lo comienza a hacer, entonces se vuelve mucho más atractivo estar invertido en Estados Unidos, sacarían inversiones de México, se irían a Estados Unidos y veríamos el tipo de cambio que se debilita, ¿no? Entonces, para evitar eso, los bancos centrales de países emergentes, como es el caso de México, como es el caso de Brasil, Chile, Colombia, prácticamente cualquier país emergente que uno piense, lo que hacen es que cuando la Fed sube, ellos también suben para mantenerse competitivos y es lo que pensamos sucederá a lo largo del 2022 y 2023. Y bueno, ya para no aburrirlos tanto, déjenme les presento los pronósticos que tenemos, que hemos acabado de actualizar. Entonces, México cayó menos 8.5% el PIB en el 2020,
Solo crecimos 5% en el 2021, no alcanzamos a recuperar las pérdidas que tuvimos ese año. Este año pensamos que será un crecimiento de 1,5% y luego de 2% en el 2023, de tal forma que la economía recuperará niveles prepandémicos hasta mediados de 2023 más o menos. La inflación, ya tenemos 2 años consecutivos o tendremos 2 años consecutivos de inflaciones arriba del 6% en el 2021, en el 2022 y luego comenzará a disminuir poco a poco hacia el 2023. Eso hará que Banxico tenga que subir las tasas, que el tipo de cambio esté cerca de 21.90 este año, 22.30 el 2023. Y para los Estados Unidos estamos pensando un crecimiento del 3% este año, 1.5% en el 2023, las inflaciones bajando lentamente, como les comentaba hace un momento, de 5,3 a 3%, y que tengan que ir subiendo la tasa de referencia poco a poco allá en los Estados Unidos. Entonces, con eso acabo la presentación, justo en el tiempo programado. No sé si tengan aquí en el auditorio alguna pregunta o los que estén conectados a través de la plataforma, si tienen preguntas, con gusto las iremos leyendo para contestarlas. Entonces, no sé si aquí en el auditorio alguien tenga alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia. Sí. Para los que están conectados y no alcanzaron a escuchar la pregunta, la duda es si con los incrementos en la tasa de referencia que habrá en los Estados Unidos, el dólar se seguirá fortaleciendo y podría llegar incluso arriba de los 21.90 que tenemos pronosticados, ¿no? La respuesta es que, o sea, sí es posible que ocurra, ¿no? Sobre todo si hay episodios de tanta incertidumbre como los que están actualmente con la parte de la guerra en Ucrania, que aún y cuando, eso creo que no lo aclaré durante la presentación, pero aún y cuando la guerra acabara el día de mañana, o sea, si a mañana ya no hay ataques, es poco probable que las sanciones sobre Rusia se quiten. Entonces, si no se van a quitar estas sanciones, vamos a seguir imposibilitados, o el mundo en general, de comprar petróleo de Rusia, de comprar materias primas de Rusia. Entonces, el golpe sobre la actividad económica, sobre las cadenas de producción, ya se dio. Entonces, lo que yo pienso es que hacia adelante seguiremos viendo inflaciones aceleradas en marzo y en abril, y eso motivará a la Fed para que suba tasas. Y generalmente cuando eso sucede, sobre todo pensando que Europa, por ejemplo, que es cuando uno quiere entender el dólar, o sea, no el tipo de cambio peso-dólar, ¿no? Recuerden que el tipo de cambio tenemos que ver lo que ocurre en México y lo que ocurre en Estados Unidos para poder entender hacia dónde va la cotización. Y cuando uno ve el dólar, prácticamente el principal competidor es el euro. Si uno comienza a pensar qué está pasando en Europa, van a tener una crisis económica fuerte ellos, porque todo este tema de Ucrania les afecta directamente. El Banco Central no va a poder subir tasas debido a estos problemas de recesión que hay. De hecho, ya comienzan a verse algunos problemas otra vez en los países como Portugal, como Grecia, que comienzan a incrementarse sus tasas y tienen dificultades para fondearse. Entonces, esto hará que el Banco Central Europeo mantenga las tasas en cero. Si en Europa las tasas están en cero en 2022 y en Estados Unidos están a 1%, pues lógicamente van a fortalecer al dólar y por ende, por eso estamos esperando el 21.90, ¿no? Pero puede haber episodios en los que se suba ligeramente, puede haber episodios, pero digamos, el nivel de equilibrio con todo lo que ya les platiqué ahorita debería estar cercano a 21.90, ¿no? Es lo que estamos pronosticando. Ahora déjenme leer una pregunta que hay acá en las redes y ahorita regresamos al auditorio. Déjenme ver. Aquí hay una pregunta muy buena de Rosendo del Castillo. Dice que si está justificado el incremento que hemos visto en las materias primas. Ahí ya se me fue la pregunta. Bueno, la pregunta es que si estaba justificado el que incrementaran las materias primas con el conflicto armado. Y la respuesta es, me parece que sí. O sea, justo lo que les enseñaba hace un momento es cuáles son aquellos productos en específico que Rusia y Ucrania producen en conjunto y que son muy importantes a nivel global. Entonces, al estar afectadas esas cadenas de distribución, hay escasez y tienden a subir los precios de las materias primas, ¿no? Entonces, me parece que sí está un poco justificado. Ahora, ¿qué tanto tiempo van a permanecer elevadas? Como les decía también hace un momento, aún y cuando se solucionara el conflicto, parece que las sanciones no se van a quitar de forma inmediata. Sería muy costoso para Biden y para Europa imponer sanciones tan fuertes y luego de la noche a mañana deshacerlas, ¿no? Entonces, me parece que al menos estarían vigentes un par de meses más. Entonces, esto va a hacer que la inflación se prolongue.
No sé si haya otra pregunta aquí en el auditorio, antes de pasar a otra de los que están en línea. ¿Sí? Ujú. Sí. Sí, me hacen aquí la pregunta, es que si recuerdan el cuadrante que platicamos hace un momento, donde decía hacia el territorio al que vamos, de menor crecimiento, menor inflación, las tasas de largo plazo aparecen como un instrumento importante de inversión. Y la pregunta en específico es si con los incrementos en tasa que hará la Reserva Federal, pues sigue válida esta idea o no, ¿no? Es un poco la pregunta. Y la respuesta es, me parece que sí. Esta es una respuesta un poco técnica, pero déjenme, la trato de simplificar un poco para que todos podamos comprender. Las tasas, hay tasas a diferente plazo, a 6 meses, a un año, 5 años, 10 años, 30 años, ¿no? Las tasas no siempre son iguales. Por lo general, las tasas de más largo plazo te pagan un mejor rendimiento porque estás arriesgando a invertir tu dinero a un mayor periodo de plazo, no sabes qué puede ocurrir en el Inter, y entonces en general tenemos las de corto plazo pagan una tasa baja y las de largo plazo una tasa más alta. Eh, las tasas de corto plazo están muy ligadas a la política monetaria, a lo que hagan los bancos centrales. Entonces, cada vez que los bancos centrales suben tasas, las tasas de corto plazo comienzan a subir. Las tasas de largo plazo no responden tanto a los bancos centrales, responden más a expectativas de inflación y de crecimiento, ¿no? Entonces, pensemos en dónde estamos parados en este momento. Ya tuvimos el pico más alto de crecimiento por ahí de finales de 2021, ¿no? Ahí en ese momento teníamos estímulos por parte de los bancos centrales, teníamos estímulos por parte de gobiernos. Ahora ya no los tenemos, ya los dejaron de inyectar. Entonces, si uno piensa qué probabilidad hay de que el crecimiento siga acelerándose o que se desacelere, pues la probabilidad es de que se desacelere, ¿no? Entonces, las tasas de largo plazo comienzan a reflejar esa probabilidad y comienzan a quedarse estancadas. Entonces, lo que comienza a suceder es que las de corto plazo alcanzan de largo y luego cuando algo sucede, comienzan a estar más bajas las de largo plazo poco a poco, ya descontando lo que van a hacer los bancos centrales dentro de 1 o 2 años, que es bajar tasas. Son ciclos, lo que vieron en las gráficas. Entonces, me parece que sí, es una oportunidad interesante, sobre todo ahorita que se han subido un poco con todo este tema de la inflación. Eventualmente tienen que comenzar a ceder y es algo que hemos visto a lo largo de cada ciclo. Si les pusiera aquí una gráfica que la tenemos ahí desde 1970 más o menos, es la misma historia. Las tasas de largo plazo se comienzan a estancar cuando empiezan a subir las de corto y luego se caen, y luego otra vez, y luego otra vez, y así van repitiéndose en el ciclo, ¿no? Entonces la respuesta es, me parece que sí, solamente que hay que esperar un poco porque en estos momentos con la inflación revisándose al alza, están subiendo, pero eventualmente se impondrá la realidad, las expectativas de inflación y de crecimiento irán a la baja y eso tiene que hacer que caigan las tasas de largo plazo. Sí. Eh, déjenme ver otro. Bueno, una perspectiva sobre el tiempo que dure la guerra en Rusia y Ucrania, la verdad es que quién sabe, ¿no? Es muy difícil. Creo que algo que es importante y que he aprendido a lo largo de este tiempo que he estado aquí en Actinver, antes estaba mucho más enfocado en temas de pronóstico, no tanto de mercado, pero lo que he aprendido es que si hay algo que es difícil de pronosticar o de tratar de decir, ay, voy a comprar esto ahorita para aprovechar si hay este conflicto militar, lo más difícil son conflictos geopolíticos, porque es algo de lo que no hay información pública, solo los que están tomando la decisión saben qué van a hacer y en ese ambiente se me hace bastante arriesgado querer adelantarse algunos temas en particular, ¿no? Porque en realidad no conocemos toda la información, solo sabemos lo que nos dejan ver. Entonces, en la parte del conflicto geopolítico, la verdad no sé cuánto va a durar. Lo que sí sé es que ya están los efectos en la actividad económica y eso se refleja en los pronósticos que tenemos para el cierre de este año. ¿Qué tasa de interés promedio se estima para las inversiones en renta fija en próximas fechas? Ya les comentaba, ¿no? 7.25, 7.50 en México, en Estados Unidos cerca de 1.25 es por donde darán las tasas al cierre de este año. No sé si tengan alguna duda aquí más en el auditorio. ¿Ya? Bueno, la última, vamos a la última. Sí.
Ujú. Sí, la pregunta que me hacen es si con las expectativas de inflación y de crecimiento que estamos teniendo en estos momentos, que se revisan a la baja, la expectativa de crecimiento, sigue siendo buena idea participar en bolsas o no. La respuesta es, me parece que sí. O sea, si uno analiza los diferentes instrumentos financieros, es como todo en la vida, ¿no? Hay ciclos, hay momentos donde es muy bueno estar en bolsa, hay momentos donde no es tan bueno, pero en general, en el largo plazo, si uno ve cuál es el único activo que en realidad te ayuda a generar patrimonio, es estar invertido en bolsa, ¿no? Las tasas con los niveles tan bajos que tienen, aún y cuando estamos platicando que se van a ir al 1%, pues 1% de rendimiento anual es bastante bajo, ¿no? La inflación está en 7. Entonces, en realidad, el único activo que sirve de protección en largo plazo es la bolsa. Si pensamos que será importante estar en 2022, me parece que este va a ser un año de volatilidad. Ya traíamos varios años acumulados con rendimientos importantes al alza. Entonces, al menos de aquí a la primera mitad del año, me parece que tener un perfil mucho más de protección, lo que les comentaba ahorita en los cuadrantes, será más relevante proteger el patrimonio ahí. Y luego ya comenzarán a aparecer, de hecho ya está apareciendo, oportunidades de inversión importantes en algunas empresas de tecnología, que si uno piensa vamos a dejar de consumir coches eléctricos, dejar de consumir a través de Internet. La respuesta es no. Simplemente es un momento específico que está atravesando la economía y a la vuelta de un par de meses deberíamos de ver otra vez que estas empresas comienzan a tener un rendimiento importante, ¿no? Es un poco la idea. Y bueno, con eso estamos llegando al final de la presentación. Hay muchas dudas en línea acerca de si va a estar disponible la presentación. La respuesta es sí, va a estar en las redes sociales de Actinver para que la puedan ver de nueva cuenta. Entonces, muchas gracias por venir, a los que estuvieron conectados, a los que están aquí presenciales, que tengan buena tarde y nos estamos viendo en el siguiente encuentro. Gracias.